Un privilegio, como siempre, poder hablar con la periodista Sabina Berman. Sabina, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Mucho gusto platicar contigo y estar con tu audiencia. Muchas gracias, Sabina. Pues muchas cosas que tratar. El día de hoy, pues el gigante de la plataforma de streaming, número uno a nivel mundial, Netflix, hizo una visita sorpresa a la conferencia mañanera y su CEO, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, anuncian una inversión de $1.000 millones en nuestro país. Bastante contrastual en varios sentidos. En el primero, uno en donde la oposición menciona que nadie está interesado en el extranjero en invertir en México, y pues ya llevamos Amazon, ahora Netflix. Pues yo no entiendo cómo funciona este rollo de la inversión directa extranjera, Sabina, dentro de la lógica opositora. No, bueno, la derecha está perdida, tirando piedras. Cualquier piedra es buena con tal de que rompa algo. No, pues no, yo creo que, digo, evidentemente la amenaza trumpista de las tarifas, todavía más importante, el regreso de los indocumentados que volvieron las remesas a México, la primera o segunda entrada más grande al país que se va a interrumpir, y su regreso y la falta de trabajo que van a encontrar. Bueno, todo eso coincide para crearnos una situación complicada emocionalmente y económicamente. Pero México sigue siendo un gran país donde invertir, como hace notar Netflix y como hacen notar empresas menos famosas. Claro, van a seguir invirtiendo. México es la cabeza cultural de Latinoamérica. No es una apreciación estética la mía, sino es una apreciación económica. Aquí creamos los contenidos que más se ven en Latinoamérica. Es correcto, de hecho es una de las características que menciona el propio CEO. Ahorita volviendo un poco a Netflix, apuntalar a que Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional pues ha tenido varias reuniones con líderes interesantes, hace poco con la presidenta de Scotiabank. Estamos viendo una serie de reuniones que pues no pasan más allá de la población, pero que giran en un eje estratégico de inversiones bastante interesante ligado al Plan México, Sabina. Bueno, y es una de las grandes economías de México, digo, del mundo. Por ejemplo, a veces se nos olvida que somos una economía equivalente a Rusia, pero Rusia es un país muchísimo más grande a nivel de población y de territorio que nosotros. Sí somos una de las economías más importantes del mundo. Nos destruimos tanto entre nosotros los mexicanos que se nos olvidan esas cosas. Ayuda mucho que la presidenta de la República no esté promocionando criptomonedas. No, no, bueno, lo de Milei es un escándalo, pero fíjate, es una metáfora perfecta de el capitalismo salvaje, que propone que los más ricos se hagan más y más y más ricos, y de alguna manera mágica eso enriquezca al resto de la población. Los hechos han mostrado que no los enriquece, los empobrece o los congela. Y eso es lo que hizo en una nuez el señor Milei, ¿no? Subió un tuit, ganó quién sabe cuántos millones de dólares. A mí me ha fascinado esto de las estafas de las criptomonedas, y te aseguro que no fue menos su propina de 5 millones de dólares. Bajita la mano, aunque podría ser que él mismo es el empresario de esta estafa. Entonces ya su ganancia sería mucho más alta. Pero en una nuez nos mostró lo que trae dentro de la cabeza, cuál es su plan para Argentina. Vender todo en Argentina, todo lo que es de todos, pues, los recursos naturales, venderlos y que se lo queden unos poquitos. Es un enorme escándalo. Además, ya lo vivimos en México de manera bastante fehaciente. Volviendo al tema de Netflix. Sí, adelante. Manuel, pero solo te quiero apuntar una cosa. ¿Viste el video donde lo está entrevistando un periodista y entra el Luis secretario, Caputo. creo,
Caputo, que es de economía, ¿cierto? Y Es correcto, lo una interrumpe, entrevista que le le dice, hace eso Vial. no se lo preguntes, da instrucciones. A mí lo que me dio risa fue la reacción en las redes, porque en las televisoras comerciales de nuestro país, esto es el día a día. Cuando tú entrevistas a un gobernador, de un gobernador para arriba, hay un ejecutivo de alto nivel, generalmente el director de relaciones políticas, observando la entrevista y te da instrucciones antes y después da instrucciones en el cuarto de edición y te habla a la oreja por el chícharo. Ahora te diré, por eso no duré en una televisora comercial, porque mi estrategia era, diles que sí y haz lo que quieras. Haz, no lo que quieras, lo que tú crees que es interesante para el público. Yo vengo del teatro, entonces yo trabajo para la gente que está enfrente y así entiendo el periodismo también. Entonces, bueno, por eso es difícil para los que no sabemos obedecer a ejecutivos de empresas permanecer en la televisión comercial. ¿Y no te ha pasado recientemente en alguna entrevista que hayas hecho en medios públicos que estás entrevistando a un personaje político y estén ahí algunos ojos de a ver qué dice o a ver qué no dice? Sí, pero suelen ser del equipo del entrevistado. La verdad es que hasta el día de hoy yo no he tenido ninguna interferencia de contenido de los funcionarios de la televisión pública, ni una, ¿eh? De quien tuve fue de John Ackerman, pero no era funcionario, que ese sí me dio instrucciones y de nuevo tronó el asunto. Yo me retiré y dije, no, yo no estoy en un programa donde me dan instrucciones de contenido. Yo trabajo para la gente, no trabajo para alguien. Pero me encantó la reacción alarmada de las redes cuando todos los periodistas guardamos el secreto de que esto es lo común. Sí, 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 ¿Te sí. Y consta? sí, claro, me consta, bueno, en ocasiones, desde luego, tratando de hacerlo a uno, pero pues igual aplicando la que tú juegas al multifacético y cuando puedes, pues metes la pregunta que tienes que hacer. Si no, no es periodismo, es propaganda, es agenda pública, ¿no? Claro, o sea, teóricamente no debía interferir nadie. Yo siempre lo tomé así y me llevaba muchas sanciones y amenazas y hasta que se cumplió la amenaza. Me dijeron, si no haces esto, te despedimos. Y dije, no lo voy a hacer, me despidieron. Los demandé y les gané la demanda. Por despido. Me acuerdo que cuando les dije, oigan, yo tengo derechos laborales, me dicen, ¿en dónde? Digo, en México. ¿Qué es eso? Dicen, ¿no? Sí, ¿de qué estás hablando? Porque el cuarto poder se toma muy en serio el hecho de que es un poder. Sabina Berman, la última vez que hablamos nos quedamos en aspectos culturales, el tema de la historia, cómo las historias cuentan al hombre y también lo forman. La guerra cultural también es un factor muy importante que estamos viendo en la relación Estados Unidos-México. A mí me parece maravilloso que Netflix le meta una inversión de ese estilo a nuestro país, pero ¿no sería un acto de buena fe que la plataforma empezara retirando las narcoseries, los contenidos violentos, el gore, la apología y la glorificación al narcotráfico, que por cierto vienen de hacer una campaña pero espectacular con todos los prejuicios habidos y por haber, con la que hoy es candidata a un Oscar, esta película de Emilia Pérez, que no está disponible en México en Netflix, pero sí en Estados Unidos, que refuerza desde luego a todo aquel estadounidense que la vea el prejuicio de que aquí en México el narco reina, Sabina. Sí, es muy importante que lo digamos en voz alta, que Netflix, Paramount, Amazon, Apple deben escuchar otras narraciones de nuestro país. Es importante que nosotros narremos lo que ellos hacen y que ellos se percaten. Es que es una conversación, ¿no? La cultura es una conversación continua. Yo creo que ellos han favorecido las narcoseries no por razones políticas, sino por razones de éxito comercial. Y es momento
que les digamos que a nosotros los latinos ya nos saturaron con su versión de lo que es México y que queremos escuchar otras historias. Y también es responsabilidad de los creativos mexicanos ofrecer otras historias. Pero ¿cómo evitamos de que esos creativos mexicanos sean los mismos de toda la vida, que han estado trabajando en Televisa, en Televisión Azteca, y que nada más se traspasan justamente para contar los proyectos que financian los privados como Netflix? Es decir, pasan de lo que estuvimos viendo hace 20 años, pero disfrazado a un nuevo esquema supuestamente dentro de lo nuevo. Sí, bueno, es una dialéctica. Nosotros lo conversamos en voz alta, ellos nos escuchan, ellos se ponen más atentos a otros ofrecimientos. Mira, la película que escribí el guión para Alejandro González Iñárritu sucede fuera de México y somos dos mexicanos y es una crítica, lo voy a decir así muy rápido, pero al estado de cosas de la política internacional. Y no sale México. Sin embargo, como nos decía uno de los actores, ay, es que tuve que firmar una cosa que no puedo decir, no puedo ser específica, pero uno de los actores estelares decía, lo que yo encuentro en ustedes mexicanos es que ustedes están en el mundo y observan. En cambio, los norteamericanos nos educan para creer que Estados Unidos es el mundo. Entonces tenemos mucho que aportar a la narrativa internacional desde nuestro punto de vista de no poderosos. Hay mucho que aportar desde allí. No necesariamente de jodidos, porque ese es otro de los vicios de nuestro cine, no sé si estarás de acuerdo, y de nuestra literatura. O sea, ¿a qué horas el protagonista es incendiado, lo muerde un perro y lo entierran vivo? ¿No? O sea, entonces, y de pronto es muy difícil identificarse con historias donde el protagonista muere en el primer acto. La romantización de la pobreza dentro del folclore. Y del fracaso, ¿no? Y de la tragedia, la romantización de la tragedia, el no poder. Estamos en otra época en México, sí podemos, sí estamos pudiendo, y tenemos que contar, bueno, olvídate del plural, porque tenemos, yo quién soy para decirle a los otros que tienen que contar. Mi interés es ver desde México al mundo. ¿Cómo tomamos control de nuestra propia narrativa cuando a la pues mínima solicitud de decir, oigan, hay que regular estos contenidos que proliferan la violencia, la misoginia y demás, la reacción cuasi natural es, me están censurando, es mi libertad de expresión? Tú como escritora, como periodista, que tienes esos dos feelings, ¿no? Tanto el de la libertad artística como el de la libertad de expresión, ¿dónde crees que inicia y termina uno para hacer contenidos de este estilo? Es muy difícil hacer un retrato claro, porque mira, hace poco yo estuve en Netflix y les ofrecí lo que yo considero que es un documental feminista maravilloso. Y me veían con una desconfianza, y yo sé por qué me veían con una desconfianza, porque hablo en español. O sea, los documentales sobre temas internacionales tienen que estar narrados en inglés. Bueno, la verdad sea dicha, yo voy a ir a Paramount, a Amazon, a Apple, voy a ir a todas, que no es tan difícil y además es muy divertido, es muy cordial y se los voy a ofrecer y espero que alguna de estas compañías internacionales no tengan el susto de que hablo español. Les digo y les voy a decir, y si quieren se las hablo en inglés, o sea, porque hablo bien inglés, pero sí hay un enorme prejuicio. Pero fíjate, no solo lo padecemos los que hablamos español, es también los que hablan francés, los que hablan alemán, los que hablan holandés, los que hablan árabe. Estamos bajo la hegemonía de Norteamérica. Y ni modo, si tú me dices, bueno, ¿y qué hacer? Te digo, pues yo no puedo hacer nada más que seguir tocando puertas y la verdad no me quejo.
sí me ha ido bien con las, ¿cómo se llama? Plataformas, pero sí sé que me cuesta mucho más esfuerzo que alguien que hablara naturalmente en inglés. Bueno, sabes que ahorita te lo digo, igual como mi apellido Berman, que es un apellido polaco, no es norteamericano, pero pues en la ignorancia internacional de esas cosas, voy a presentarme, voy a hablarles en inglés. Les voy a decir que soy de Wichita, Nebraska. Y tendré más oportunidad, Manuel. Sin embargo, los números importan. A medida que colemos más y más películas con narrativas nuevas, a continuación ya no se tendrán que colar otras, sino se volverá costumbre. Así es siempre. ¿Le hace falta invertir más dinero a la 4T? Ejemplo, Secretaría de Cultura para no estar dependiendo del streaming internacional para el autoabastecimiento de productos audiovisuales, documentales y películas y diversas, Sabina, sin depender de lo que antes era, digamos, la figura de los fideicomisos, que hoy como tal ya no existen. Totalmente. El sueño de la televisión pública, no solo es mío, es que sea una BBC. ¿Qué hace la BBC? Da contenidos noticiosos importantísimos, pero también hace documentales sobre temas no políticos y también hace series. Y con tal excelencia que es el mayor exportador del Reino Unido de material audiovisual. Podría hacerse. Creo que hay que convencer al gobierno de que no es tirar el dinero a la basura. Primero es muy importante quién narra las historias y luego tendría un reingreso, no como quieren los panistas que la cultura sea negocio, no sería esa la meta. Me acuerdo que una vez Fox me dijo, ¿y la cultura puede ser negocio? Y le dije, pero no es usted gobierno. Me dice, sí, ¿por qué? Digo, ¿por qué el gobierno quiere hacer negocio? No entiendo. Claro, no nos entendíamos. Luego con la cultura, ¿no? Con la cultura. Otra de Fox. Fox me dice, pues es que están todos estos teatros abandonados del Seguro Social, decadentes, decrépitos. ¿Qué se puede hacer con eso? Y le digo, bueno, pues hay dos caminos. Uno, arreglarlos y que funcionen, y el otro es venderlos. Y ahí estaba la gente de cultura, se iluminaron, dijo, ¿te das cuenta lo que sería vender el Jiménez Rueda? Lo que sería el Teatro Reforma. No, hombre, empezaron a juntar sus deditos. El Teatro Principal de Monterrey, que está en la Macroplaza y es del Seguro Social. Y así en Ciudad Juárez tiene un teatro enorme que sería una fábrica maravillosa. Y les digo, y el otro camino es que las vendan ustedes a Electra, a Zara, a Walmart. Digo, sería un negociazo. Y dicen, pues ya está. Digo, hay un pequeño problema. Toda la comunidad artística e intelectual va a hacer huelga de hambre frente a esos teatros. Dijeron, ay, no, es que siempre ustedes son antieconómicos. Claro que somos antieconómicos, pues somos artistas. ¿Quién dijo que el arte es negocio? No, es lo contrario. Es la generosidad hacia los otros, de divertirlos y llenarles el corazón de belleza y de historias. Es lo contrario a lo económico. Tú que has tenido la oportunidad de viajar más por el mundo, Sabina, ¿crees que al mexicano le falta la curiosidad o el interés por la cultura? Y esta es una pregunta que quiero sacar más allá de la Ciudad de México, porque si lo vemos desde la Ciudad de México, pues Claro. podríamos decir que hay una gran cantidad de gente que sí está interesada en ir a los teatros cada fin de semana, pero ¿qué pasa con los estados como Tabasco, como Chiapas, como Campeche, como Coahuila, Sabina? ¿Qué pasa con estos estados? ¿Cómo hacer que la población de aquellas entidades federativas
pues tengan por lo menos un interés similar al que existe en la Ciudad de México o en ciudades como en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, es que la gente vive de la cultura en Buenos Aires, de la cultura y del fútbol. Y además me encanta porque cuando dicen cultura piensan primero en teatro, ¿no? No, pues maravilloso los teatros de Buenos Aires y los actores. Yo he tenido la oportunidad de estrenar 3 obras en Buenos Aires en los últimos 5 años y es una delicia. Mira, llegaba la gente a taquilla y yo recuerdo la imagen de esta mujer que sacó del brasier entre los senos un rollito y era el dinero para pagar el boleto. Llegaban y se quitaban los zapatos, o sea, con la pobreza que hay ahorita en Buenos Aires, se sacaban el zapato y dentro traían las monedas para pagar el boleto, pero lo pagaban. O sea, para los bonairenses la cultura es una primera necesidad. ¿Por qué no es así en Tabasco? Yo supongo que porque nunca les ha llegado la cultura, sino por excepción. Es la cuna del teatro laboratorio campesino e indígena, uno de los grandes experimentos teatrales del siglo XX, y esa es la cuna. Pero fue un momento y luego se extinguió y nadie hizo nada para salvar al laboratorio de teatro campesino e indígena. Oye, Manuel, pues fíjate que no estaba planeado, pero te voy a dar una primicia. Hoy estuve con la jefa de gobierno de la Ciudad de México que anunció el Festival de Tiempo de Mujeres, que va a ser todo un mes con espectáculos por toda la ciudad, hechos por mujeres. Y allí vamos a introducir un experimento teatral que se llama Teatro para la Gente. Es hacer teatros en las plazas públicas, sin el edificio del teatro, sin taquilla, no interviene nada el dinero, con actores del primer nivel y la escenografía es un tapetito. Estoy mintiendo, es un tapetote de 60 metros cuadrados. Audio perfecto, con micrófonos, y ya, y una gran historia, y la gente entra. Porque, ¿por qué escasea tanto la cultura en México? Hemos dejado que se la coma el capitalismo. Te voy a poner el caso del teatro. Si yo quiero hacer una obra de teatro, en el teatro, no me salto el nombre para que nadie se sienta injuriado, pero cualquier teatro comercial, para empezar, el edificio va a cobrar entre el 40 y el 60% de la taquilla. ¿Te das cuenta? 40 o 60% de la taquilla. Luego, para publicitarlo, no para que conminar a la gente que vaya a verlo, sino para que la gente se entere que exista la obra, el gasto es del 20% de la taquilla. Sobran 20% que tiene que pagar actores y los derechos de autor. El resultado es que en taquilla los boletos son de 500 pesos para arriba, o como en cabaret son de 3,500 pesos, donde está la querida Itati Cantoral, y toda la gente de teatro hemos platicado qué frustrante es para nosotros trabajar para una clase social, exclusivamente, para la clase media alta. Cosa que no sucede en Buenos Aires, que no sucede en Inglaterra, pero sí sucede en Nueva York y otras capitales, y en París, por ejemplo, que el teatro está guardado en una cajita capitalista donde el primer motivo para hacer teatro es hacer dinero. Y los que hacemos realmente el teatro, los que lo ejecutamos, primero somos los que menos ganamos de todo el asunto, pero además, precisamente por eso estamos frustrados de que estamos trabajando ahora sí que para la oligarquía y solo por el sistema. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, lo que vamos a hacer desde el 13 de marzo es en el Zócalo, vamos a abrir un teatro al aire libre con 800 butacas, sin paredes, sin taquilla,
grandísimos actores, de esos de los que uno ve en las series, esos, porque son muy buenos, y una historia, bueno, en este caso es mi obra de teatro entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Yo confío que si tenemos éxito, esto se multiplicará. Habrán otros artistas que tomarán la oportunidad y lo querrán hacer. Y solo de imaginarme las plazas, no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades de México, teniendo teatro así, me emociona mucho. Es rebasar al capitalismo por, no, ¿cómo lo nombrarías? Bueno, por la izquierda, sí. Sabina, la verdad te iba a preguntar de otros aspectos políticos, pero honestamente cierras con esta intervención en una nota tan alta que hasta se me haría obsceno mezclar un tema político con este cierre cultural que nos otorgas. Te deseo todo el éxito del mundo, enhorabuena por la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí queda atenta la invitación a todo el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Gracias, Sabina. Vayan el 13 de marzo a las 6 de la tarde al Zócalo y vea teatro. Cualquier gente del teatro comercial te diría que es suicidio. ¿Perdón? Cualquier gente del teatro comercial te diría que es suicidio. Bueno, económico sí, es un suicidio económico, pero no es un... sí, o sea, no vamos a ganar, los actores van a ganar su salario, yo voy a ganar mi salario de directora y no más, no vamos a acumular dinero. No hay ese señor o señora capitalista que va a acumular el dinero, está fuera de la ecuación. Es un suicidio para el productor inexistente, ¿sí? Así es. Muy bien, pues descansa en paz el productor imaginario. Sabina Berman, muchas gracias, te agradezco mucho, te envío un abrazo. ¿En dónde te seguimos en redes sociales? Y por favor, ¿en dónde vemos Largo Aliento? Sabina Berman, ese es mi X, y Largo Aliento, pues en el canal 14 y en el canal 11, jueves a las 9 en el 14, sábado a las 9 en el 11. Se enojaron bastante con la última entrevista que le hiciste a Paco Ignacio Taibo, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? O sea, solo los medios comerciales tienen derecho a decir cosas. En fin, yo creo que por algo se habrán sentido aludidos, ¿no? O sea, porque quien no es traidor a la patria, pues no tendría sentimiento de culpa, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Diciendo, no queremos traicionar impunemente. Es nuestra libertad. Además, es la opinión de Paco Ignacio, ¿cierto? Eso piensa Paco que debe suceder. Paco Ignacio, hasta donde yo sé, no es secretario de Gobernación. Entonces, no lo puede ejecutar, es su opinión, que deberían a los traidores a la patria subirlos al Cerro de las Campanas y ejecutarlos como a Maximiliano. Es una opinión. De tantas que hay en el escenario público. Sabina Berman, muchas gracias, también un fuerte abrazo, ya estamos en contacto. Un abrazo, Manuel.